El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan, dice el Señor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a seguir a Jesús. Ya escuchamos cómo Jesús llamó a Leví, que era recaudador de impuestos, lo invitó a que lo siguiera, y nos dice que él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo. Recordemos que un recaudador de impuestos, pues era una persona que tenía, digamos, una posición económica alta. Era una persona muy rica. Ganaba bien. Entonces, dejarlo todo no es fácil. Leví, en cuanto Jesús lo llamó, le dijo: «Sígueme». ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? Jesús tenía una personalidad que llamaba la atención, una personalidad fuerte, una personalidad que atraía. Para convencer a una persona que lo tenía todo humanamente hablando, que tenía dinero, buen trabajo, poder, posición social, ¿cómo sería la personalidad de Jesús que atraía, que fue capaz de atraer a Leví? ¿Cómo sería su personalidad de él? ¿Cómo sería su mirada? ¿Cómo sería su presencia que atraía? En cuanto Jesús lo llamó, él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Pues, hermanos, el Señor en esta Cuaresma nos invita a nosotros a eso, a levantarnos, a dejar todo lo que nos estorba para seguir a Jesús. Hoy nos podríamos preguntar: ¿qué obstáculos tengo para seguir a Jesús? ¿Qué me estorba para seguir a Jesús? ¿Qué es aquello que me distrae? ¿Qué es aquello que me desvía del camino para seguir a Jesús? Cuando los bienes te alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. Yo pregunto, ¿Leví tenía bienes o no tenía bienes? Claro que sí tenía, y muchos bienes. Pero él fue dando signos de conversión. Señor, yo daré
la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le restituiré 4 veces lo que le haya defraudado. Signos de conversión. Cambio. Hoy el Señor, ¿qué nos pide a nosotros en esta Cuaresma? La gente estaba muy, pues como escandalizados, ¿verdad? Estaban escandalizados los fariseos y los escribas de que Jesús comiera con publicanos y pecadores. Sí, efectivamente, Jesús convivía con publicanos y pecadores, pero no para decirles, síganle como van. No, sino Él los llamó para la conversión. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A eso vino Jesús. Él no vino por los justos, Él vino por nosotros pecadores. Pero Él viene a llamarnos a la conversión. Jesús se junta con publicanos y pecadores, sí. Pero no para aplaudirle su desorden, no para decir, síganle, van por buen camino para la condenación. No. Jesús se junta con ellos para llamarlos y que cambien de vida. Pensemos, qué sé yo, por ejemplo, aquella mujer adúltera que la querían apedrear, pues Jesús la perdonó. Pero Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar. Jesús se junta con pecadores, sí, pero para invitarlos a un cambio de vida, para invitarlos a ser mejores. La conversión es volver a Dios, y es a lo que se nos invita en la Cuaresma. Conviértete al Señor tu Dios, y a Él solo darás culto. Hoy en el oficio de lectura que rezamos por la mañana, se nos decía cómo Dios es un Dios celoso, un Dios que pide exclusividad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la conversión. Volver a Dios y amarlo. Amarlo con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestra razón, con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dios es un Dios celoso, porque Él sabe que si nosotros nos apegamos, por ejemplo, al dinero, el caso de Leví, que tenía mucho dinero, pues Leví fue capaz de hacer a un lado el dinero, no fue obstáculo para seguir a Jesús. No así el caso del joven rico del Evangelio que nos dice, que acercó a este joven y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Dice, eso lo he hecho desde pequeño, ¿qué más me hace falta? Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y después me sigues. Y se dice que este joven se fue muy triste porque era muy rico. Ahí está. Este joven prefirió su riqueza que seguir a Jesús. Mateo, Leví, él no se apegó a su dinero. El dinero no fue obstáculo para seguir a Jesús. Dejándolo todo, lo siguió. Por eso, si los bienes te alejan de Dios, dejan de ser bienes y se convierten en males. ¿Para qué deben de ser los bienes? Para hacer mucho bien, como nos dice la primera lectura. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía.
Compartir. Compartir. ¿Cómo si nosotros hacemos del dinero nuestro ídolo? ¿A qué nos lleva muchas veces eso? O sea, de lo que es la avaricia. O sea, a cometer injusticias, a cometer robos, que hay gente que no le importa hacer cualquier cosa con tal de obtener el dinero, es capaz de robar, de secuestrar, de corrupción, de todo. Ahí está. Si pones en el lugar que le corresponde a Dios, al poder o al dinero, no nos extrañemos que haya gente que dice el fin justifica los medios. Mal asunto. Hay gente que es capaz de, con tal de obtener este puesto, este poder, este trabajo, es capaz de lo que sea, de matar, de denigrar, de lo que sea. Amigo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si te condenas? ¿De qué le sirve? Por eso Dios es un Dios celoso, porque sabe que si lo quitamos a Él y ponemos al poder, al dinero, a cosas o a personas, hacemos un ídolo. Hay gente que su ídolo es el poder, que su ídolo es el dinero, que su ídolo Él es el mismo. Hoy el Señor nos invita a que dejemos todo para seguirlo. Que los bienes no nos alejen de Dios, que los bienes nos ayuden a hacer mucho bien, porque el bien acumulado se queda aquí en la tierra. El bien hecho nos lo llevamos al cielo. Ayer nos decían las lecturas que debemos hacer un tesoro ahí en el cielo, ¿verdad? Hacer un tesoro en el cielo, ahí donde no llega ni el ladrón ni la polilla. Pues pidamos al Señor, hermanos, que así como Leví fue generoso en seguir a Jesús y dejándolo todo lo siguió, pues pidámosle al Señor que nos ayude a que en esta Cuaresma dejemos todo aquello que nos separa de Dios. Que así sea.